Hace 25 años nuestra motivación fue pues, un viaje personal de los dos para ver un poco cómo estaba el mundo de la fisioterapia con la Fundación Vicente Ferrer. De hecho, el origen es debido a que mi madre tenía en la época una niña apadrinada en la Fundación Vicente Ferrer. A partir de ahí, con Joan decidimos de ir a la India porque nos interesaba, un viaje así de descubrir cómo estaba la fundación a este nivel de fisioterapia y decidimos, llevarlo a cabo. Tuvimos la suerte de hablar con Vicente Ferrer, que vino a Barcelona en esa época, recuerdo. Exactamente, estaba en Calella y fuimos a verlo, nos atendió muy amablemente y le expusimos nuestra idea de fisioterapeutas de iniciar tal vez un posible proyecto con Vicente Ferrer. Él en aquel momento nos dice que adelante y organizamos todo el viaje, los billetes y él ya nos dice, bueno, nos vemos en la India. Entonces, cuando llegamos a la India, Joan, sigue si quieres. Sí. Cuando llegamos a la India, la experiencia ya fue muy interesante, es divertido. Estamos hablando de 25 años atrás, íbamos con fax, no había móviles, no había nada. En principio no sabíamos si nos esperaban o no. Y lo que sí que teníamos muy claro es que teníamos ganas de hacer un viaje, pero un viaje no simplemente de placer, sino ya éramos fisio los dos, con lo cual teníamos ganas de ver un poco la realidad que había allí, ¿no? Cuando llegamos allí, Vicente Ferrer tenía un mote que nos llamaba, muy divertido, que nos llamaba los astronautas, ¿no? Nos decía que, ¿cómo vais de astronautas? ¿No? Y decíamos, venimos a trabajar, nos dio un día de descanso y luego decía, bueno, si no os va bien, si no podéis estar aquí corrigiendo cartas y tal, ¿no? Y dijimos, no, nuestro objetivo es conocer aquí la realidad de la fisioterapia, queremos hacer una formación, ¿vale? Y si aquí no podemos hacer esto, pues nos vamos a otro sitio a buscar otra estructura. Teníamos muy claro que lo que íbamos era, pues una experiencia de vida, pero también a partir de la fisioterapia, ¿no? Y entonces empezamos a ver los distintos centros que estaban en Cuderu, y Kalyandur, sí. Y entonces, empezamos a ver y la primera cosa que nos dimos cuenta es que tenían un centro de ortopedia y que a todos los niños, sobre todo afectados con poliomielitis, a todo el mundo le ponían los mismos calipers, ¿no? Los mismos bitutores. Entonces, nuestra primera función fue, ¿te acuerdas, Jordi? Sacar bitutores, ¿vale? Y trabajar y enseñarlos y ver desde la anatomía, pues ver que podían compensar y hacer una buena valoración, con lo cual no todo el mundo tenía que llevar la misma ortesis. Espera, si me permites, el grupo con el que entramos en contacto era de gente de la India, de la fundación. Ellos habían hecho cursos con Handicap International de ortopedia. Es decir, que sus conocimientos de anatomía y de rehabilitación eran prácticamente nulos, ¿no? Entonces, esta gente simplemente les había enseñado cómo colocar un bitutor y poco más. Y es lo que hacían, ¿no? Simplemente su función era que ese niño o esa persona o esa niña pudiese andar. Y sí, lo andaban, pero seguramente estaban anulando grupos musculares que estaban funcionales y con el bitutor quedaban anulados, ¿no? Por eso vemos esa necesidad de que hacía falta una formación, como bien dice Joan, para abrirles la posibilidad
del aprendizaje del mundo de la fisioterapia. Una de las cosas que también fue curioso es que nosotros éramos fisios, habíamos estudiado, pero nos tuvimos que formar allí, porque claro, la poliomielitis en la facultad la vimos, pero un poco así, ¿no? Con lo cual, nosotros también tuvimos que formarnos con otra realidad, ¿no? Con otra realidad que conocíamos, pero que había muchas patologías que se nos escapaban, porque claro, teníamos, poco no hacía tantos años que íbamos acabado, y sobre todo que no teníamos la capacidad, bueno, el conocimiento de estas patologías que ya aquí en el Estado español ya no había, ¿no? Como también, no solo la poliomielitis, sino la encefalitis. Sí, exacto, ¿no? La encefalitis, que muy común, que existía, y aquí en la facultad se habla, pero ni mucho menos se profundiza sobre ambas patologías. Entonces, claro, veíamos que eran gente con una gran capacidad de aprendizaje, que es una de las cosas que nos motivó, también unas siempre querían más, pero tenían una capacidad de aprender muy grande. Yo lo comparaba que en aquel momento ya era profesor de la universidad, en Blanquerna, y a veces decía, es que claro, esta gente tiene mucha más ganas de saber que a veces alumnos que tenemos aquí que lo tienen todo, ¿no? Con lo cual esto también te daba pues unas ganas de dar, pero siempre hacerlo como muy pautado, ¿no? Teniendo muy claro cuáles eran las necesidades y empezar ya a construir una base desde abajo, pero ya con una visión, lo vimos muy claro con Jordi enseguida, que teníamos que proyectar y teníamos que poner un poco los cimientos para que esto cada vez lo veíamos más, que no se tenía que acabar aquí, ¿no? Que tenía muchas cosas. Y, si me permitís, y sobre todo, de no crear en ese grupo una necesidad hacia nosotros. Simplemente que esta gente, que sabíamos clarísimamente que a la que nos fuésemos tenían que ser ellos los que siguiesen formando a un grupo sin esa necesidad hacia nosotros. Nosotros ya vimos la dirección que podía tomar esa experiencia, pero sobre todo con eso insisto en no crearles una dependencia. Sí. Buena pregunta. Es complejo, porque claro, si estamos en el concepto de castas que hay, que aunque legalmente están abolidas, pero que siguen trabajando, claro, cuando estamos hablando de la religión hindú en el que hay una reencarnación, había una experiencia que trabajamos mucho con el médico, y con su mujer que era enfermera, que es muy divertido porque, curioso, cuando trabajábamos en el hospital, trabajábamos los cuatro juntos, cuando íbamos a su casa, ¿te acuerdas? Que se quedaba siempre en la cocina, cuando nos decíamos aquí, ¿no? Claro, ellos siempre hablábamos, ¿no? Decíamos del concepto y hablábamos muchísimo del concepto de castigo divino, ¿no? Ellos hablaban y muchas veces que ellos asociaban al problema, a la enfermedad, a algo que habías hecho mal en otra vida, con lo cual el karma, ¿no? Con lo cual esto... Y me acuerdo que hablábamos con el médico y le decíamos, entonces tú juegas a ser Dios, ¿no? Porque si tú estás intentando arreglar, ayudar, curar a esta gente, ¿qué haces? Y se te quedaba mirando y decía, tranquilo, ya le saldrá por otro lado o en otra vida. Claro, con lo cual era muy complejo, pero poco a poco yo creo que iban cambiando, pero a veces es difícil cuando mezclas, cuando tu vida está regida por toda lo que sería una religión, ¿no? Con lo cual era complejo. Yo luego he tenido experiencias que he vuelto a la India varias veces, sobre todo en Calcuta, no en la fundación, sino trabajando en Calcuta, y siempre he dicho que la India ha evolucionado a nivel de infraestructuras, pero a nivel de pensamiento poco, con lo cual es una problemática que tenemos, y sobre todo cuando hablábamos también con gente con un nivel cultural pues más limitado, con lo cual su función era comer cada día, ¿no? Poder, con lo cual a veces no se planteaba, y que muchas veces la religión le daba toda esta cobertura
que le daba una acción, una manera de vivir, ¿no? Si me permites, la fisioterapia, como dices la pregunta, en aquel momento, en ese lugar de la India es inexistente, completamente. Se basa en una sanidad muy primaria, ¿no? Sin analizar el problema, simplemente pues poner un parche. No se está trabajando el origen del problema, ¿no? Y como bien dice Joan, la religión juega, en cierta manera, es un problema para evolucionar en la evolución de los pacientes y también hablando del papel de la mujer en esta sociedad muy machista, ¿no? Porque la religión ya lo llevan, ¿sí? ¿Cómo decimos que esto puede llegar a mujeres y a hombres al mismo tiempo, ¿no? Esa disyuntiva, o sea, ese problema empezamos a entenderlo y no a juzgarlo, ¿no? Simplemente lo entendemos, lo aceptamos y somos en aquel momento con Joan muy prudentes de no trasladar nuestra visión, digamos, europea en un país que todavía están en este tipo de creencias. Eso, el respeto que tuvimos en aquel momento fue absoluto, donde aprendimos muchas cosas y fue recíproco, ¿no? Y poco a poco veíamos que con paciencia y con mucha diplomacia y con mucho cuidado poder llegar a ese núcleo de población, básicamente los Dalits, que les llaman, o intocables, de poder esta gente acceda a este tipo de sanidad, ¿no? de ayuda, como puede ser la fisioterapia. Claro, con un poco, por eso nosotros lo que pasábamos era la formación, ¿no? La formación técnica, y luego que ellos pudieran, en su manera de entender, porque nosotros conocíamos algo, pero conocíamos un poco lo que también la gente ha querido dejar, no del mismo aquí, ¿no? Pero que hay otra realidad cuando estás allí y solo de alguna manera lo que valoramos es esta formación y que luego ellos nos enseñasen también a cómo implementarla. Esto es importante. Me acuerdo de una anécdota que fue compleja en un poblado, cuando estábamos un niño y a otro niño vimos que no le podíamos sacar el bitotor. Entonces hubo un padre que decía, ¿y por qué no le sacas el bitotor a mi hijo? ¿No? Dice, porque es igual que el otro. No, pero es que la valoración no. Y allí tuvimos un problema porque muchas veces también el chamán del pueblo pues, nos veía un poco como estos dos blancos que me está sacando un poco de poder, con lo cual tuvimos una situación que pasamos de una alegría a una situación compleja, que suerte que la gente de la fundación que nos acompaña supo gestionarla bien porque, ojo, nos quedamos un poco allí, de repente hubo una revuelta que, estuvimos un poco asustados y decía, esto no sabemos por dónde puede pasar. Luego sí que formamos y vimos, claro, que a veces no todo el mundo, ¿no? Podíamos tratarlo. Y esto sí que empezaron ellos a trabajarlo muy bien, haciendo sobre todo una buena valoración de las posibilidades que tenían y de las limitaciones a nivel más orgánicas, a nivel más de estructuras biomecánicas para poder no generar esa situación. Pero sí que hubo alguna situación un poco, digamos, ¿te suena este movimiento, Jorge? ¿Qué es este? Y fue una situación un poco que, bueno, que también nos colocó un poco de ver la situación esta. Bueno, fue a nivel internacional fue la primera vez, pero ya nos movía un gusanillo de poder hacer otras cosas. Aquí habíamos colaborado con alguna organización, con por ejemplo esclerosis múltiple, que al principio cuando empezó pues era una cosa más, me acuerdo que era más voluntariado y tal, y entonces siempre estábamos muy metidos, pero como experiencia internacional fue la primera vez. Habíamos viajado mucho, ya no era el primer viaje que habíamos hecho, tú ya estabas
Unidos, en Sudamérica, he estado ya en Sri Lanka, en Nepal, en India, ya hemos estado. Entonces teníamos muy claro que el viaje tenía que ser un viaje, una experiencia, pero una experiencia ya encaminado hacia algo. Ya no era una experiencia simplemente de viajar, porque habíamos tenido la suerte de viajar mucho, sino que de alguna manera ya tenía un objetivo muy claro de poder ver, bueno, la realidad y poder aportar también alguna cosa. Bueno, cuando volvemos a Barcelona, después de la experiencia de la India, con Joan hablamos de que había sido un éxito, que había sido pues muy nutritivo y abriendo sobre todo una posibilidad de iniciar un proyecto donde esto ya lo presentamos al Colegio de Fisioterapeutas, donde se hace la reunión y tiene una muy buena acogida. A partir de aquí sale ya la formación de la ONG. Una vez formada la ONG, yo hice un par de intentos de iniciar nuevos destinos de colaboración. El primero fue, creo recordar, Ecuador. Ecuador, que me instalé, estuve 4 meses en Ecuador, donde el cuartel general era Quito, y donde intenté poner en contacto, bueno, me puse en contacto con el Hospital General de Quito, con un resultado nefasto por parte de la dirección del mismo hospital, donde me decían que sí, que el proyecto les parecía muy interesante, pero me encontré que me preguntaban me decían cuánto iban a cobrar ellos. Es decir, entramos ya en el mundo de la corrupción directamente, donde yo les digo, no, esto no va por aquí, esto es un voluntariado puro y duro y se trata de ayudar a la población y no de enriqueceros vosotros. Lo siento. Y ahí ya no volví más. Y luego ya me fui en el mismo Ecuador, que era cuando había pasado el fenómeno del Niño, me fui hacia la zona de Esmeraldas, zona devastada, muy devastada, y entré en contacto con una asociación religiosa donde tenían la posibilidad de una pequeña infraestructura para empezar un proyecto, pero vi que era muy primario todavía como para enviar a gente o voluntarios. Había una gran inseguridad. Era una zona con frontera con Colombia y no vi una zona segura. Estuvimos en contacto y, bueno, al final ese proyecto no surgió, y luego al siguiente año me desplacé a Costa de Marfil, que curiosamente y actualmente Fisios Mundi ya tiene un proyecto establecido ahí, y me encontré también en aquella época donde fui había un problema político de mucha inestabilidad y no vi un país seguro. Y efectivamente cuando volví, al cabo de pocos meses, ya se había producido un golpe de Estado y fue inviable. A partir de aquí, Joan, creo que también hizo, ¿no? ¿Hiciste algún...? Sí, estuvimos en el Sáhara ocupado, en el Ayun, pero tuvimos, por desgracia, en aquel momento no podía estar implicada Fisios Mundi por un tema político, porque era el Sáhara ocupado. Y entonces, en aquel momento construimos una cosa con la doctora Pallares que se llamaba Rajem, y estuvimos bastante tiempo porque trabajábamos para niños saharauis, pero negociando con el gobierno marroquí. Algo muy complejo. Pero como políticamente era imposible de tener una cobertura legal por el tema de que el Sáhara, pues ahora ya, ahora ya han dicho que no, ¿no? Pero bueno, en aquel momento estaba con una situación que era tierra de nadie, era algo muy, muy, muy complejo, y veíamos esto también un poco las dificultades, incluso a veces no administrativas, ¿no? Incluso de presiones del gobierno español para que no estuviéramos allí, o del gobierno. A ver, que una situación muy compleja cuando estás en una situación, con lo cual tampoco podías implicar a toda una organización o sobre todo desplazar a gente cuando no veías una seguridad. Allí estuvimos bastante años, pero más a nivel con la universidad, pero no vi la posibilidad de que pudiera entrar Fisios Mundi por un tema legal y de seguridad también. De hecho,
lo que nos damos cuenta es que para iniciar un proyecto tiene que haber, por la otra parte, una acogida y unas ganas de poder colaborar de una manera muy seria en un proyecto, porque inicialmente todos te dicen que sí, pero no todos pueden iniciar un proyecto de tal envergadura, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de, cuidado, dónde iniciar nuevos proyectos. Luego, otra cosa también es que teníamos muy claro nuestras limitaciones. Vale, yo acababa de ser padre, porque me fui a la India y mi mujer estaba embarazada de mi hija primera a punto de petar, con lo cual era la oportunidad que también es una de las cosas con lo cual también tienes que valorar. Y luego lo que teníamos claro es que queríamos ir despacio, no abrir nuevos proyectos que no pudiéramos dar cabida. Entonces, la idea era, vamos a primero con Fisius Mundi y Vicente Ferrer, darle una estructura y una solidez importantísimo, gracias a la contraparte, la estructura y el recibimiento. Entonces, preferimos al principio, vamos a focalizar bien y vamos a desarrollar bien este proyecto, que la cosa está que hace 25 años aún se colabora con ellos, con lo cual es una de las cosas que decimos, pues los cimientos es importante de construirlos bien y no para hacer más proyectos, porque igual creces muy rápido, pero no tienes capacidad para poder llevar a término todos los objetivos. Con lo cual, al principio, preferimos ser prudentes, de tener uno, de consolidar, de aprender, de poder corregir los errores que hicimos, porque al principio pues no éramos unos profesionales de esto, estábamos trabajando en otras cosas, con la familia, el trabajo, con lo cual, bueno, y que también un poco, también en algunos casos fue un ensayo-error, ¿vale? Pero bueno, nos reímos mucho. ¿Vale? Y también tuvimos gente detrás, abogados, economistas, que también nos ayudaron y muy importantes para darle toda esta cobertura legal y para empezar a poco a poco tener capacidad de funcionar, de buscar subvenciones, de que la gente te conociera y sobre todo, una de las cosas importantes es que cuando la gente oyera el nombre de Fisius Mundi viera una seriedad. Y eso para mí es algo muy importante. ¿Vale? Era súper importante decir que nunca estuvimos ligados a situaciones que hubiera una mala lengua, ¿no? Porque la confianza se construye paso a paso, pero la desconfianza con una acción la puedes perder toda. Con lo cual, con Jordi teníamos muy claro de decir, vamos a construir esto, vamos a hacerlo muy despacio, no sabemos, y vamos también un poco improvisando un poquito, y también encontramos una muy buena respuesta del colegio y de mucha gente que también nos ayudó. Sí. Fue muy interesante. Bueno, creo que recordar que estuvimos unos 3-4 años detrás del proyecto y poco a poco vimos que no podíamos dedicarle el tiempo que se merecía y había gente bien preparada y que podía dedicarle tiempo para que ese inicio, ese proyecto continuase. Porque tenemos claro que iniciar un proyecto puede ser muy fácil, pero lo difícil es mantenerlo. Y no era cuestión de crear falsas expectativas a un grupo de gente con mucho entusiasmo y ganas de aprender. Y nuestra responsabilidad y seriedad nos llevó a decir, hemos creado el proyecto con muchas ganas y vamos a dejar que gente con muchas ganas y que le puede dedicar tiempo que haga que este proyecto se consolide como vemos que ha funcionado. Sí, siempre habíamos pensado que lo más importante no son las personas, sino que es la organización, ¿no? Y el objetivo que nos planteábamos para hacerlo. Con lo cual, sí, cuando vimos esto, que había una gente con una energía detrás, Jordi
pero tuvimos la gran alegría de poder ir dejándolo, ¿vale? Y viendo cómo esta gente tenía una inercia y lo llevaba, y siempre los hemos seguido, y cuando vemos las distintas y cuando vemos que lo que estáis creciendo, lo bien que lo estáis haciendo, porque de alguna manera esto es importantísimo, ¿no? Cuando hablas la gente habla de Fisios Mundi sin saber que tú formaste parte de allí, todo el mundo habla bien, que esto es una de las cosas que se tiene que dar gracias a las distintas juntas que han ido pasando, y teníamos muy claro que lo importante era el proyecto, no las personas. Bueno, las personas en el momento de trabajar sí, pero no, pero me entendéis, ¿no? Y que no es un tema de personalismos, ni mucho menos. Bueno, que ha cambiado es obvio. Las redes sociales están ayudando mucho a poder divulgar sobre todo esto que se está haciendo. En la época no existían todo este tipo de plataformas y era mucho más rudimentario cómo llegar al público, ¿no? Afortunadamente, hicimos muy bien esa presentación del proyecto con diapositivas, fue muy interesante, donde la gente empezó a interesarse, ¿no? Pero sí que actualmente vemos que es una maravilla cómo se ha utilizado y se puede utilizar estas redes sociales para llegar a más público y sobre todo la concepción del voluntariado como una cosa más fácil y asequible, ¿no? Que en aquel momento tal vez era como más complicado por desconocimiento, por la inseguridad, y ahora vemos que todo lo facilita, ¿no? A nivel sobre todo de divulgación, para ver lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, claro. Sí, yo creo que el cambio ha habido al principio, cuando hablábamos, era mucho más complejo, incluso la inversión económica de los vuelos era muy fuerte. Ahora igual ha pasado otra vez lo mismo, ¿no? Pero que en aquel momento, a mí una de las cosas que a veces sí que me preocupa en temas de cooperación es el turismo de ONG. Y con eso soy muy radical, ¿no? Es un poco lo que decíamos, sí, no, es decir, hay mucha gente que una de las cosas que es importante es trabajar con seriedad y trabajar con compromiso. Y muchas veces las ONG se han vuelto, en algún caso hay gente que está trabajando muy bien, pero a veces ha habido gente que a través de una ONG se ha intentado montar su moda de vida. Y esto se tenemos que vigilar. Y tenemos que vigilar la concepción de que yo, como hombre blanco, empoderado y tal, voy a arreglar la vida a los demás. Entonces, esto aquí sí que tenemos que ver. Y a veces ves ciertas imágenes en las redes sociales que dices, o sea, qué tristeza, porque en el fondo no es esto, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de Fisios Mundi, que vas leyendo y que vas buscando, y dices, no, yo quiero un compromiso de un tiempo. Yo no quiero a la persona que se vaya, hace 4 fotos y viene, ¿no? Sino que detrás hay un compromiso, hay un trabajo. Yo creo que es una de las cosas que da valor a Fisios Mundi. Porque a veces hay estos viajes de mochilero o estos viajes que intentas plantearte como yo voy a hacer el bien, ojo. Igual tenemos que aprender. Una de las cosas que nos chocó más cuando fuimos allí, que éramos muy perdidos, ¿vale? Era ver la sonrisa de los niños, ¿no? Y cómo aprendimos. Y cómo muchas veces estamos allí escuchando y cómo de alguna manera tienes que tener una actitud. Nosotros podemos saber mucho más de anatomía. Vale, perfecto. Sí, tenemos una formación. Pero la implementación allí nosotros no sabíamos, con lo cual necesitábamos de ellos. Y aprendimos mucho. Una vez, por ejemplo, un comentario, hicimos una radiografía para un niño que le costó un yeso mal y dijimos, no, hacemos la radiografía para descartar. Y el médico nos dice, no, pero aquí la hacemos para confirmar. Claro, este pensamiento, ¿no? de una sanidad rica, y él dice, no, ojo, porque cada vez que haces un clic, pues es un dinero, ¿no? Con lo cual a veces el concepto también tenemos que vigilar. Entonces yo creo que tenemos que, Fisios Mundi para mí lo hace muy bien, seguir con esta filosofía de decir, hey, un compromiso, una seriedad, un proyecto detrás, unas líneas de actuación muy claras y no caer en lo que sería
grandes historias y que es detrás que hay como una profesionalidad, que ojo, que hay momentos en los cuales es necesario, ojo, pero de alguna manera también a veces perdona la vulgaridad, pero a veces hay alguna cooperación que se ha prostituido un poquito. Sí. Eso somos muy claros, Jordi y yo somos muy claros. Por esto... La cooperación para nosotros es aportar los conocimientos que tenemos para poderlos compartir con cualquier población o cualquier proyecto donde se pueda crecer ellos y sobre todo aprender, ¿no? de lo que sabemos y que haya un feedback. La cooperación es dar sin esperar, ¿no? Y es saber escuchar, ¿no? Saber ver cómo de alguna manera cómo se puede implementar y cómo de alguna manera tú puedes aportar, pero luego ellos te enseñan y te ayudan a poder que esto llegue en función de la parte social, en función de su estructura, de su manera. No es lo mismo en un mundo hindú, budista, animista, no es lo mismo en qué situación está, con lo cual la cooperación es cooperación de intercambio entre las estructuras. De hecho, cuando iniciamos en la India, tuvimos que bajar un poco la velocidad de nuestras ganas, ¿no? Porque llegas ahí con un afán de cambiar, ¿no? De intentar establecer ahí el sistema o el ritmo de Barcelona, de Europa, y ahí lo que te das cuenta de que hay que, como dice Joan, de saber escuchar, de saber ver y saber aportar tus conocimientos con un respeto y un entendimiento de su cultura. Porque si no, lo que se está produciendo hoy es un atropello, lo que se está produciendo es una imposición y eso jamás se tiene que permitir. Estamos ahí para cooperar y no para resolver sus problemas. Nosotros hemos de dar unas herramientas para que ellos sepan utilizarlas completamente, independientemente de nuestra presencia. A la que se crea una dependencia de la gente que va a formar, entonces el trabajo no está bien hecho. Bueno, espectacular. Yo os felicito a todos. Estáis llegando a esa ayuda local, ¿no? Que a veces nos vamos a miles y miles de kilómetros y tenemos al lado de casa pues, muchos sectores con muchas necesidades y que habéis y estáis llegando a núcleos muy desfavorecidos y que es una maravilla todo el trabajo que estáis realizando con este tipo de sectores, sobre todo muy necesitados, ¿no? Sí. Ojalá no tuvierais que hacer. Sobre todo, no. Es una de las cosas, me acuerdo que cuando hablábamos que el concepto, es decir, en una sociedad del bienestar que estamos, en una situación que hay un incremento del presupuesto en defensa, ¿vale? Que está incrementando y que es muy curioso que a su propia gente no tiene recursos para darles, ¿no? Con lo cual, muchas veces, ¿no? que encontramos, ¿no? En esta situación. Es algo que es la realidad y que yo creo que es un proyecto muy ambicioso y muy interesante que estáis haciendo. Pero lo que digo, ojalá no tuvierais o no se tuviera que abordar socialmente y que el Estado tuviera la capacidad, no la capacidad la tiene, sino la voluntad política de que todos sus ciudadanos estuvieran bien cubiertos. No es un problema que no hay, es un problema de cómo se redistribuye y dónde están los valores. Y en este momento hay un problema de valores importante. Con lo cual, lo que digo, ¿no? Está muy bien, pero tenemos que ayudar en el cuarto sector, en el cuarto mundo, que es el nuestro, pero
cuando de alguna vez cómo se despilfarra recursos, de alguna manera enfadas, para ser suave. Pero la visión y la necesidad que está haciendo Physios Mundi es muy buena. Bueno, ante todo, que como personas se formen sin esperar que un viaje va a cambiar tu vida. Es decir, hay que tener muy claro lo que se va a hacer. Pero primero uno tiene que estar bien para dar lo máximo de uno mismo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de personas con problemas y hemos de dar lo máximo por nuestra parte como profesionales y como personas. Por lo tanto, ambas cosas van cogidas de la mano y es importante y doy ánimos a toda esa gente que todavía tal vez no tiene claro cuál es su dirección, que tal vez es un buen momento para prepararse para hacer inicialmente pequeñas, digamos, colaboraciones o voluntariados para conocer de primera mano lo que es ayudar a otra persona, ¿no? Pero para ayudar a otra persona, uno, repito, tiene que estar bien y tener claro el trabajo que va a realizar, ¿no? Yo diría un poco, yo a veces a mis hijas les digo que no son culpables de la suerte que tienen, pero que la valoren. ¿Vale? Porque no son culpables de la suerte que han tenido, ¿no? Pero sí que tienen que valorarla y ser responsables. Y de alguna manera, a través de este trabajo es importante dar estos valores. Yo creo que una de las cosas importantes, y sobre todo cuando estamos hablando de salud, la salud tiene que ser un bien para todas las personas, con lo cual ayudarlas y motivarlas a que estos proyectos sean interesantes. Con lo cual yo creo que estáis haciendo en temas de comunicación unas campañas muy buenas, muy importantes, para que lleguen a todos. Yo os invito también que hagáis algunas jornadas o algún tipo de abertura en las universidades y que os deis a presentar. Os digo yo como profesor en la universidad que os abro las puertas en este caso de Blanquerna, porque es donde estoy trabajando, y que muchas veces es importante que ya los alumnos de cuarto, de las distintas Vic, Manresa, y de todos los sitios, os conozcan bien, porque a veces hay cierta información que igual a veces no llega, y yo creo que es importante que podáis hacer esta función. Como dice Joan, ha hablado varias veces de los valores. Los valores deben de estar presentes en este tipo de actuaciones, que en vuestro caso lo estáis trabajando muy bien. Y luego la divulgación de este tipo de trabajo de voluntariado en las universidades, creo yo que es un muy buen momento para darlo a conocer. Tal vez es por desconocimiento de mucha gente o de muchos alumnos que no se deciden a hacerlo, pero no porque no tengan ganas o no porque no tengan capacidades, simplemente es que no saben dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? Por esto, como dice Joan, creo que sería un muy buen momento para, debido al estado de salud que Physios Mundi tiene actualmente como organización muy poderosa y que estáis haciendo un trabajo muy potente y sobre todo muy atractivo. Como gente que está acabando la carrera y que tal vez no tiene la dirección clara, que pueda acabar de perfilarse en un proyecto de colaboración, sobre todo, repito, basado en valores y de no querer cambiar el mundo, sino de simplemente de dar su experiencia y su aprendizaje que él saca de la universidad para poderlo transmitir, ¿no? Y sobre todo cuando estáis en los proyectos a nivel local, que aquí sí que se pueden gestionar a veces en un tema más internacional,
personal, pues son 3, 4 meses, con lo cual es un cambio, es una situación que a veces también es importante y a veces tampoco interesa a la persona que acaba se va 4 meses cuando le falta una cierta experiencia, ¿no? Con lo cual la persona también se tiene que valorar a quien se envía, Claro. no solo de conocimiento, sino también de experiencia de vida. Pero claro, a nivel de cuarto mundo también es importante, a nivel local, de poder trabajar, con lo cual yo puedo implicarme en distintas situaciones y podemos hacerlo. Y de hecho, tanto Joan como yo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, éramos dos personas que ya habíamos viajado, que ya teníamos conocimientos no de viajes de lujo, sino de viajar un poco, como te diría, un poco como de mochila, ¿no? De experiencia, de viajes un poco como de aventura, y eso te da mucha seguridad a la hora de ir a un país. Y tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que ese tipo de viajes no los han hecho y que crea un respeto a hacerlo, ¿no? Por eso el inicio de empezar a colaborar con todos los proyectos locales que tenéis, creo que es una muy buena manera de empezar a conocer lo que es realmente la cooperación y el voluntariado, ¿no? Porque empezar a lo grande, pues a veces puede dar vértigo a dónde me voy, aunque ya lo tenéis tan bien montado que hay mucha seguridad detrás, ¿no? Pero hay mucha gente que eso todavía lo ve como difícil, y yo diría que toda esta gente puedan empezar a hacerlo con proyectos locales, que es muy, muy, muy necesario, ¿no? Pues nada, a nosotros nos queda aplaudiros de cómo ha evolucionado todo este proyecto que iniciamos con Joan, y que estamos muy, muy satisfechos, muy contentos de poder ver cómo esa semillita que plantamos hace 25 años ha crecido con fuerza, y que dure con esa salud, ¿no? Y con esos proyectos tan interesantes que estáis haciendo, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. A mí me gustaría acabar primero con una frase que una vez Vicente Ferrer me dedicó un libro que me ponía que el corazón está en las manos de los fisioterapeutas. Con lo cual, gracias por el trabajo que habéis hecho. Gracias también a todas las distintas juntas que han hecho que Fisios Mundi pueda llegar a los 25 años. Y nada, estamos aquí para lo que sea.